Vamos a continuar con esta disertación de Andrés Gil. Él es Cyber Risk Partner en Deloitte. Y el panel, en realidad la conversación que nos va a dar, se titula Tendencias globales, una mirada a la actualidad del ciberfraude. Andrés, bienvenido, un aplauso. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno. Esto no es lo verde. A ver. La presentación verde, el que tiene el cosito verde. Ah, ahí está, bueno. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar. Gracias por la invitación a Marcelo, a José. Bueno, es un gusto. El año pasado también estuvimos trayendo temas de ciberfraude y hoy, en mi presentación voy a hacer un poco algunos links del tema de cyber y fraude. Hoy, si pensamos en lo que es la protección de los canales digitales de atención, la protección de las transacciones financieras digitales, lo tenemos que pensar con el concepto de fraude y lo tenemos que pensar con el concepto de ciberseguridad. No hay forma de imaginarnos cómo puede suceder un fraude en un entorno digital si no hay un componente de ciberseguridad asociado. Con lo cual, yo personalmente, que me dedico a la ciberseguridad hace mucho tiempo y conozco a muchos CISOs, como Agus, que es acá el CISO de la casa, y otros, cada vez más vemos esa tendencia de algún tipo de sinergia, de integración, inclusive en muchos bancos, la responsabilidad de la gestión de fraude o protección contra el fraude digital o cyber está cayendo en los CISOs también. Y hay mucha colaboración y mucha sinergia. Bueno, vamos a poner en qué cosas puede haber esa colaboración, en qué cosas sinergia y por qué es que hay que trabajar juntos. Y algunas cosas que estábamos hablando con Andrés, ahí de Naranja X, cómo esta problemática para encontrarle una solución o una mejor aproximación de solución requiere un trabajo colaborativo, inclusive probablemente con los reguladores. O sea, si no, es como que va a ser uno luchando contra, como puso Adrián, el Terminator, va a ser bastante complicado. Así que bueno, la presentación muy introductoria, un poco las tendencias. Ustedes vieron lo que presentó Adrián de inteligencia artificial y los riesgos asociados, que la inteligencia artificial está muy usada en el sector financiero. Bueno, también lo de data privacy. Vamos a contar un poquito más para cerrar el contexto, para que se lleven una idea de dónde está parado el tema de ciberseguridad hoy. Y después vamos a entrar derecho en lo que es fraude y ciberfraude. Tendencias de seguridad. Hay como tres. Nosotros hablamos de macro tendencias o cosas que inclusive las comentó Marcelo al principio. Obviamente, en los ecosistemas digitales o los sistemas de pagos digitales o en todo lo que son los servicios digitales financieros, hay un componente de transformación de innovación tecnológica, automatización, inclusive usando las herramientas de backend, como mencionaba Adriano, de atención al cliente. Bueno, todo eso de alguna manera está generando un cambio, obviamente, en el tipo de riesgos al que está expuesto un sistema, financiero o una plataforma financiera de servicios financieros. Por el otro lado están las amenazas. No podemos olvidarnos que, por un lado, nosotros estamos trabajando tratando de mejorar las tecnologías, los servicios, con todos los canales digitales de atención, con todos los medios digitales de pago, pero al mismo tiempo hay gente que está pensando un poco lo que decía Adrián, están los Terminators que mostraba Adrián. Y por otro lado está la regulación, que tiene que ver un poco con lo que se presentó en el capítulo anterior de data privacy. Son todas cosas que empujan a que se tenga que tener una mirada diferente de la ciberseguridad, y por eso la ciberseguridad hoy está en la agenda y es un tema, un tópico de conversación, no solamente de la gente de fraude, de ciberseguridad o de tecnología, sino de los número uno de las entidades financieras, de los reguladores, etc. Cuando pensamos en instituciones financieras, podemos hablar de bancos. Obviamente, si uno habla de una fintech o un banco digital o una plataforma digital de pagos, lo que sea, todos los clientes son digitales. Pero en el mundo tradicional, la expectativa, y esto un poco son datos que tenemos nosotros, pero también hay un montón de datos de estos, un gran porcentaje quiere operar exclusivamente por los canales digitales. Entonces, cuando hablamos de fraude o hablamos de la protección contra el fraude, tenemos que hablar de la protección de los canales digitales de atención, que
obviamente el gran volumen de fraude pasa por ahí. Y obviamente también vinculado con eso es que, y ahí está la fricción, es que los consumidores, los clientes, nosotros como usuarios de un sistema financiero o usuarios de un mecanismo de pago, lo que sea, queremos operar con un banco, con una fintech, con lo que sea, igual que como opero con Amazon o voy a un onboarding, cuenta, pago, pero no quiero estar haciendo cosas muy diferentes. Entonces eso plantea un doble, digamos, desafío. El desafío de la complejidad, ahora vamos a ver un poco las amenazas, lo que estuvo mencionando un poco también Adrián, y al mismo tiempo que nuestros clientes, y esto es una discusión continua digamos, de las áreas de producto, de negocio, banca mayorista, minorista, etcétera, bajemos la fricción, tratemos de que los clientes operen lo mejor, pero al mismo tiempo no quiero tener fraude. Bueno, ¿cuál es el nivel de fraude razonable que debería tener? Hablando con algunos CEOs de algunos bancos nos dicen, yo quiero tener un poco de fraude, porque si no tengo cero fraude, seguramente estoy perdiendo un montón de transacciones. Y a mí me pasa, como usuario, que opero fundamentalmente con 2 bancos, y hay un banco que nunca puedo usar, no voy a decir, no me quemé, diría, porque son amigos, nunca puedo usar su tarjeta para comprar en línea a un sitio fuera de Argentina. Nunca. Entonces siempre uso la del otro banco. Entonces, y bueno, y está el desconocimiento de cuántas transacciones son realmente las que declino, si las declino yo, las declina el procesador, bueno, todo lo que ustedes saben y conocen por ahí muy bien. Pero bueno, ese es un poco el desafío. Y también es verdad, y un poco acá entran los ecosistemas de pagos, todo. Antes veíamos el banco, tenía las redes de cajeros, había un frontend, el home banking, bueno, todo eso cambió, hay 850.000 formas de operar las transacciones. Digamos, si pensamos en el rol que tiene cada uno de los jugadores en un sistema financiero, uno puede ver que los componentes de fraude pueden estar en múltiples lugares y eso hay que entenderlo. Y es difícil entenderlo solo desde la mirada propia de, bueno, yo como entidad financiera o yo como fintech, o sea, porque tengo que interactuar con un montón y digamos, el punto de quiebre o el punto de fraude puede estar en múltiples lados. Entonces, esto ya nos da una idea de que es muy difícil que yo pueda encontrar una solución aceptable mirándome el ombligo y diciendo, bueno, me pongo adentro, ¿puedo hacer mejor así? Obviamente, y esto cada entidad o digamos, proveedor de servicios digitales financieros puede mirarse y decir, puedo optimizar esto, la detección, etcétera, etcétera, pero seguramente una solución va a requerir algún componente sistémico. Que es algo que veníamos charlando acá con la gente de Petersen. Esto lo contó un poco también Adrián, pero esto se los voy un poco la idea es para tomar una dimensión. El año pasado hubieron 29.000 nuevas vulnerabilidades, fue el récord de año de vulnerabilidades reportadas. ¿Cómo yo como banco o como proveedor de un sistema financiero puedo pretender que en ese contexto ninguno de mis clientes, ya sea banca mayorista o minorista, tenga un compromiso de su dispositivo o tenga una fuga de datos o le roben los datos? Sería muy ingenuo pensar que en un contexto donde está pasando de todo, los que operan conmigo tienen las plataformas ultra protegidas y ninguno va a tener un problema y las áreas y no sé si viendo servicios de banca empresa, todas las empresas que operan conmigo tienen los máximos estándares de seguridad y entonces ninguno va a pasar. Obviamente que eso no es porque no nos pasa a nosotros como instituciones financieras o a los que proveemos los servicios financieros digitales. Me sumo porque yo trabajo mucho con los bancos y yo me siento, hace muchos años que trabajo en la banca, a pesar de que estoy más del lado de la consultoría, pero trabajé en un banco. Y un poco lo que decía Adrián, que mostró el World Economic Forum, todo el mundo ve que es muy difícil hoy estar en un entorno seguro y que, digamos, yo pueda confiar en una identidad o pueda confiar en un dispositivo, que es algo que vamos a conversar después. Entonces tengo que empezar a hacer algo ahí. Obviamente, ¿quiénes están? O sea, un poco lo que mostraba Adrián de las amenazas sobre una inteligencia artificial, pero ¿quiénes están atrás de esas ciberamenazas? ¿Quiénes son los que hacen los fraudes, etcétera? Y bueno, normalmente son actores maliciosos globales o regionales, o tienen una pata local, pero son, digamos, esta semana, no sé, tenemos el grupo de CISOs
en alerta por 850.000 campañas de phishing, que ya sabemos que atrás de una campaña, mega campaña de phishing, donde le están tirando a todas las empresas, es impresionante, creo que nunca hubo una cosa así. Están tirando con un phishing y un malware que es del año 2015, que lo hablamos recién con Andrés. Y bueno, pero la gente, alguno va a caer y alguno le van a hackear el dispositivo, pero para poder hacer una campaña de esas y todo, tienen que ser actores maliciosos globales, sofisticados, que tienen herramientas, y después se venden los datos, se venden los accesos, después vienen los fraudes. Pero la verdad que esto no lo podemos evitar, o sea, es algo que va a existir, o sea, hay que convivir con eso, y hay que saber que probablemente todo fraude se originó en un primer compromiso de seguridad que se genera por estos factores, ¿no? Y obviamente estos tipos, más allá de ejecutar un ransomware y todo, porque nosotros en lo personal trabajamos en muchos incidentes que sufrieron empresas, ataques de ransomware, robo de información, eso deriva después en venta de información, deriva en fraudes, o sea, es como un circuito que es muy rastreable. Pero bueno, obviamente hay otro tipo de ataques más asociados. Bueno, y obviamente acá es lo que hablaba un poco también, creo que lo mencionó Adrián, y bueno, nosotros sabemos que la superficie de ataque humana, nosotros somos los más débiles en todo ese eslabón, y nosotros como proveedores de servicios digitales confiamos en personas que hagan cosas que a lo mejor no las hacen muy bien, que digamos, no las hacemos. Y obviamente la probabilidad del fraude normalmente está más del lado de los clientes o de los dispositivos que usan los clientes que del lado del proveedor del servicio. Más allá de que vamos a tener casos donde por la implementación de un producto, un mal control, una vulnerabilidad me pueden pegar a mí y eso puede generar un fraude. De hecho, han habido campañas de fraude sobre bancos por temas de onboarding mal hecho, etc. Pero normalmente es sobre los más débiles, que son los nodos. Esos nodos son personas, son empresas. Entonces este es un poco los ataques. Bueno, vimos ahí un poco la normativa, lo vamos a pasar rápido. La verdad que por el momento no nos ayuda mucho la normativa, porque lo que hablábamos recién, una empresa que es hackeada, y vamos a poner mi ejemplo, yo en mi celular, no lo voy a mostrar porque van a ver los bancos con los que opero y van a saber el que estaba diciendo antes, pero tengo 3 bancos, tengo 3 apps de 3 bancos diferentes que son con los que opero y tengo 4 billeteras. Entonces, este dispositivo, si yo tengo un problema con este dispositivo, no estoy afectando solamente al banco A, que a lo mejor es el del cual me hacen una transferencia, una cuenta mula. Estoy afectando a 3 bancos y a 4 billeteras. Con lo cual, esto dice, bueno, ahí no hay ninguna regulación, nadie me dice a mí, y a lo mejor a mí me afectan porque me hackearon el dispositivo, porque no sé, por uno de los trucos de WhatsApp o alguna de las tantas cosas que te pueden pasar. Pero este dispositivo puede ser la computadora, una laptop que usa una persona dentro de la compañía que es la que opera, digamos, la banca empresas. Pero esa persona probablemente no solamente opere con nosotros, con nuestro banco, opera con 10 bancos más. Entonces, es imposible pensar que esto es un problema que, si yo tengo un problema y me metieron un fraude, ese problema muere en mí. Normalmente nosotros como personas, como banca personas y como banca empresas, normalmente compartimos los dispositivos para múltiples. Bueno, no hay nada de ninguna regulación que nos ayude con eso. Independientemente de que sea del Banco Central o digamos, de otro tipo de normativas, como hablamos recién, lo de leyes personales. Hay cosas, pero no, la regulación por el momento no nos ayuda a que la reducción. Hay cosas de fraude. ¿Sacó el Banco Central normativa? Sí, sacó. Y el año pasado creo que había venido Mara a hacer más nuevitas las normativas y se comentó un poco. Pero la verdad que la normativa hoy por hoy no ayuda tanto a la reducción del fraude o del riesgo de fraude. A todo esto, bueno, para ponerlo también en un contexto, dentro de la problemática de ciberseguridad a nivel global, que es un poco de las tendencias globales, hay una carencia de profesionales o expertos de ciberseguridad, y si a eso le sumamos expertos de ciberseguridad para la protección del fraude, mucho más. O sea, no hay gente que esté tan especializada, o por ahí la tienen alguno en la entidad, o en algún proveedor, o en alguno de los jugadores del mercado financiero. Entonces, es como que hay una problemática compleja que normalmente afecta
a los que operan con nosotros. Y al mismo tiempo esa problemática compleja, después no tenemos muchos recursos para tratarla. Bueno, hasta acá es un poco también de repaso del contexto y cómo surge esto. Cuando hablamos de ciberfraude, obviamente acá hay una definición más general, ¿no? O sea, fraude y ciberfraude tiene que ver con cibercriminales y tiene que ver con cosas que se hacen sobre Internet normalmente o sobre correos electrónicos o sobre dispositivos tecnológicos que se usan en Internet o vinculados con el correo. Si uno va a buscar la definición de un ciberfraude. Y normalmente hay categorías de ciberfraude, phishing, smishing, cuando es algo más dirigido, negación de servicio, malware, spyware. No se imaginan la cantidad de incidentes que se producen que arrancan por un spyware o digamos, algo que se nos mete en una máquina y que nos saca credenciales y que después deriva en un fraude y es el dispositivo el comprometido, ¿no? Y bueno, obviamente toda la parte más de BEC, a todos los bancos los habrán llamado uno que le transfirieron 100 palos. Bueno, a mí me toca lamentablemente a veces hablar con las empresas que dicen, no, mirá, me metieron un fraude porque me hicieron una transferencia y pusiste 7 veces el doble factor de autenticación, no te diste cuenta que estaba haciendo algo raro. Pero el tipo tiene la máquina comprometida, la tenía hace 2 meses comprometida. O sea, eso derivó ahí en un tema por ahí de oportunidad para los ciberatacantes. Obviamente acá hay una explotación de vulnerabilidades técnicas y vulnerabilidades humanas, que como dijimos antes, no se puede evitar porque continuamente se está generando una vulnerabilidad nueva, un efecto nuevo. Entonces va a haber que convivir con eso. Bueno, ¿qué es lo que está pasando un poco? Digamos, los temas claves, y si no se ve ahí bien los colores, les pido disculpas. Bueno, acá podemos hablar del compromiso que se produce, o sea, para producir un fraude, y un compromiso que se produce en la infraestructura digamos, la propia de la entidad o digamos, el proveedor de servicios digitales. O sea, a mí puedo tener una vulnerabilidad de seguridad y yo ser la fuente. Normalmente, la fuente de donde se origina el fraude, el vector, eso es el mínimo de los casos. O sea, las veces que es el banco el que fue hackeado y tiene el problema, o el banco o el proveedor, son los menos los casos. Obviamente, están los dos otros factores, que es el compromiso del dispositivo, lo que hablamos del dispositivo de la persona, banca minorista, o el dispositivo de la persona, banca mayorista o banca empresas. Siempre hay un compromiso de un dispositivo o un compromiso de una identidad digital con la cual acceden a un servicio financiero. Siempre va a pasar ahí. Y lo que decíamos recién es, bueno, obviamente hay que trabajar sobre esos elementos y hay que trabajar considerando que ese compromiso se va a dar en el dispositivo, se va a dar con las credenciales, digamos, de acceso, y normalmente va a afectar a múltiples entidades. Yo tengo lo que decíamos recién, si yo soy banca empresa, si opero con un banco y tengo un fraude con ese banco, probablemente se pueda cometer un mismo fraude con otros bancos con los cuales opera la compañía. Entonces, los niveles de compromiso, o sea, para poder trabajar la prevención del fraude, nosotros vamos a tener que trabajar en esas 3 dimensiones, de lo que es la infraestructura, lo que es el compromiso de los dispositivos y lo que es el compromiso de la identidad. ¿Pueden estar relacionadas? Sí. Normalmente las dos últimas están relacionadas. La primera no. Puede ser que alguna vulnerabilidad en mis canales electrónicos de atención es la que me genere el fraude. Veo que el tiempo va volando. Bueno, ¿qué pueden hacer o qué están haciendo las entidades? Y acá es donde, bueno, hay cosas que hablamos creo, de toda la vida. Pero por algún motivo, a lo mejor hay que ver cómo se pueden encarar distintos, ¿no? Entonces, la primera es concientización. O sea, ¿cuánto trabaja? O sea, no todos los bancos sacan un newsletter, avisan cuando entro a hacer una operación, dice, no haga tal cosa. Bueno, ¿alcanza eso para lograr que, digamos, ya no la persona que opere, por ejemplo, la compañía que sufrió un incidente de seguridad, reaccione y se dé cuenta que a lo mejor un incidente de seguridad que tuvieron
cualquier cosa, un BEC o un ataque de ransomware, puede haber generado el compromiso de identidades digitales que le pueden llegar a permitirle a un ciberatacante hacer un fraude con nuestras cuentas. Y yo creo que el awareness tiene que ser mucho más. O sea, hay que trabajar mucho más. Hoy quizás lo que se ve es que las entidades o los proveedores de servicios financieros trabajan mucho con el consumidor. Y con mensajes por ahí, no use el dispositivo, no preste la credencial. Pero en realidad que los ataques son nada que ver. O sea, al tipo le comprometen la computadora o el celular y ahí está el problema. Y eso a lo mejor sucede en los dispositivos corporativos de la empresa donde la persona opera porque opera banca empresas. Entonces, el trabajo de awareness quizás tiene que ser encarado distinto y tampoco, bueno, obviamente puede ser encarado por una entidad individual, pero seguramente no va a alcanzar. O sea, ahí hay un primer elemento quizás que se ve para mejorar, es cómo trabajar el tema de concientización para quienes van a usar los servicios financieros digitales y que no sea solamente bueno, yo lo hago y por lo menos me saco el problema de encima de que le pongo al tipo en la página de home banking o en el celular cuando va a entrar que se cuide su credencial. O sea, ¿cómo puedo avanzar un poquito más? Particularmente con banca empresas, que hoy es un área de múltiple targeteo para para los fraudes. El otro punto, obviamente, es fortalecimiento de las capacidades de gestión de fraude. O sea, esto ya es a lo interno. Bueno, ¿cómo mejoro la autenticación, la validación de identidad? Ahí hay tecnologías, hay inversiones. Y de vuelta, cuando uno habla de inversiones, tecnología, es el trade-off. ¿Cuánto fraude quiero aceptar? ¿Cuánto fraude? ¿Cuál es el apetito de una entidad para tener un fraude o no? ¿Y cuánto quiere invertir en tecnologías que le limiten la posibilidad de fraude? Obviamente, normalmente muchas de esas tecnologías pueden generar fricción o al revés, pueden eliminar fricción, pues son tecnologías más sofisticadas. Y obviamente después hay cosas que quizás muchos de ustedes conocen, pero bueno, es análisis de comportamiento del usuario, del dispositivo, todo lo que es analítica de transacciones, prevención, y aseguramiento de los canales digitales. ¿Qué puedo analizar de cada canal digital? Porque cada canal digital tiene sus particularidades. Una entidad financiera por ahí tiene 7, 8 canales digitales diferentes, dependiendo de la forma como operen, cómo los puedo proteger y cómo puedo entender si un canal digital tiene un riesgo de fraude mayor a otro, dependiendo de los controles que tiene implementado, etc. Entonces, hay todo un trabajo de fortalecimiento de las capacidades propias que tiene una entidad de gestión de fraude que se puede hacer. Y el último punto es el de colaboración. Es muy difícil que se pueda resolver, lo hablábamos con Andrés de Naranja X, que se pueda resolver de manera más integral o con una mejor aproximación si no hay una colaboración. Y esa colaboración se puede dar a partir de comunidades o cámaras o como se pueda encontrar, o también a partir de regulaciones. Cuando la regulación obliga a las entidades financieras a ir con determinados protocolos de seguridad. Bueno, punto muy importante que aprendimos en este link de la seguridad o de la ciberseguridad con el fraude, que desde la ciberinteligencia nosotros a veces podemos prevenir el fraude. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, desde las funciones de ciberinteligencia que puede tener un equipo de ciberseguridad de una entidad, detecto que hay compromisos, por ejemplo, de datos de tarjetas de clientes de nuestro banco, probablemente ese dato de tarjeta implique también un compromiso del dispositivo con el cual opera esa persona. Si fue a través de por ejemplo, de un e-commerce. Entonces, yo me puedo quedar con que, bueno, le reemplazo la tarjeta porque la tarjeta apareció dando vuelta, o agarro ese dispositivo o esa tarjeta y veo al cliente y lo veo de manera integral y veo que tiene cuentas y a lo mejor hago un doble clic que no solamente opera con mi banco, opera con varios bancos más o tiene más tarjetas. Entonces, la ciberinteligencia nos puede dar elementos que pueden alertarnos de riesgos de fraude presentes, ya sea en clientes personas o en clientes de vuelta personas que operan desde una empresa. Entonces, bueno, si Andrés Gil, que es entre comillas, el administrador que opera con nosotros en banca empresas, le aparece su tarjeta robada en algún lado,
y probablemente a Andrés Gil le hayan vulnerado su computadora, su laptop, etcétera, y tengo la oportunidad, quizás si hasta ahora no me metieron un fraude de cuenta, de prevenir un fraude de cuenta corporativo, de empresas, no solamente de Andrés Gil. Tema importante, y lo voy a pasar rápido, pero después lo pueden consultar. El World Economic Forum sacó un poco lo mismo que mencionaba Adrián, le está dando mucha importancia al tema de cyber y lo está vinculando a temas de fraude. Sacó unos lineamientos que son mejores prácticas para los boards, o sea, está apuntado para el máximo nivel de las organizaciones, donde les está diciendo, bueno, de qué manera deben abordar el tema de ciberseguridad y cómo desde arriba, desde, digamos, si se quiere, del board o del management, tiene que bajar ese tema, particularmente en la industria financiera, que obviamente le da mucha importancia al tema. Y justamente en uno de los puntos que dice es responsabilidad quizás del board o del management de una compañía de tratar de buscar la colaboración que es la que nos puede ayudar en un tema como el de fraude. Porque es muy difícil que, si se quiere, desde los equipos técnicos, los que están llevando adelante el día a día la operatoria, puedan sentarse quizás en una cámara o en un, digamos, en un entorno corporativo para conversar con otros, con pares o ir con una iniciativa de industria. Para cerrar, bueno, obviamente, si pensamos en un banco que desarrolla, o en un proveedor de servicios digitales que desarrolla productos y servicios financieros, pensar en la seguridad desde el diseño y que es parte de un componente clave en la prevención del fraude, hoy es un must. No se puede decir, bueno, después le agrego un control, etcétera. Hay que pensarlo desde el diseño porque después no es tan factible, ¿no? Obviamente, tecnologías emergentes, como lo que presentó Adrián, como canales digitales de atención, necesitan tener una mirada de ciberseguridad y fraude. La protección de los canales de atención es clave y hay que mirar digamos, las distintas dimensiones en las que tengo que trabajar en esa protección. Colaborar entre los distintos actores del sistema financiero es fundamental para poder abordar esto de manera integral y con un enfoque de solución a más largo plazo. Y obviamente los que están arriba en las organizaciones, quienes lideran la organización, este es un mensaje por ahí para llevar nosotros a quienes lideran a los boards, a comité ejecutivos. Este tema es un tema que requiere una solución diferente, que requiere, digamos, una colaboración y que requiere obviamente mecanismos de protección que exceden por ahí lo que puede hacer una entidad. Veo muchas manos que me hacen así. Bueno. Y hasta acá estamos con la presentación. Bueno, espero haberles traído ya un link entre cyber y fraude y qué cosas se pueden encarar o se pueden considerar. Un fuerte aplauso para Andrés, por favor. Gracias, Andrés.